Hola, en el video de hoy haremos un corazón con mostacillas. Empezaremos cortando 2 tiras de hilo de 80 centímetros. Agregamos 4 mostacillas. Y en la última mostacilla que pusimos pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario como cruzando. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos este paso 2 veces más. Es muy importante que mantengamos la misma posición con la que empezamos hasta el final. Agregamos una mostacilla a la punta del lado izquierdo del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos estos mismos pasos 2 veces más. Colocamos 2 mostacillas a esta punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Y ya tendremos la mitad del corazón. Repetimos los mismos pasos para hacer el otro lado.
Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Este paso solo lo repetimos una vez más. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Para cerrar nuestro corazón cruzaremos el hilo por esta mostacilla. Y ya tendremos nuestro corazón. Repetimos los mismos pasos para hacer otro corazón con la otra tira de hilo. Pasamos las puntas del hilo por esas mostacillas para así direccionar el hilo hacia abajo. Hacemos lo mismo con el otro corazón, pero esta vez pasamos las puntas del hilo por estas mostacillas direccionando el hilo hacia arriba. Para que no se junten o enrieden los hilos, podemos sujetar una de las puntas del hilo con un gancho. Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta. Para terminar, pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Para unir este lado repetimos los mismos pasos que hicimos anteriormente.
Para terminar, pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Para hacer un anillo cortamos una tira de hilo de 40 centímetros y lo pasamos por esta mostacilla. Acomodamos nuestro hilo para que ambas puntas del hilo estén igual. Agregamos una mostacilla a cada punta del hilo. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Repetimos este paso, así hasta que tenga el tamaño suficiente para darle la vuelta a nuestro dedo. Cruzamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.